tal? ¿Qué tal, mis amigos de la ciudad de Nueva York? Qué bueno estar con ustedes nuevamente aquí en Punto de Vista, que cada semana llegamos a ustedes a través de MNN, con la dirección ejecutiva de Zenaida Méndez, la coproducción de Dulce Mateo y la dirección técnica de Freddy Pinto y Carla Robles. Estamos en vivo este y todos los jueves a las 8 de la noche por nuestra página de Facebook, MNN, el barrio Firehouse Community Media Center, donde pueden compartir el enlace y dar su punto de vista a través de nuestra página. Cualquier pregunta, cualquier comentario, están todos bienvenidos. Estaremos retransmitiendo este programa por los canales de cable de Manhattan, Spectrum Canal 34. Verizon Fios canal 33 y RCN canal 82. Esto mientras les estamos dando los toques de vanguardia y a nuestras nuevas instalaciones de la planta principal de MNN en la calle 38 y 10ª Avenida. Ahí pueden ustedes ver nuestras instalaciones a pocos pasos de Hudson Yard, Penn Station y Port Authority. MNN en la 38 contará con instalaciones de producción de última generación y albergará el Centro de Educación de Medios de la ciudad de Nueva York. Estamos impacientes por mostrarles nuestro nuevo hogar en la 38. También este programa está siendo retransmitido en el condado del Bronx por BronxNet TV, el canal de acceso público del condado del Bronx. Optimum canal 69 es el canal a través que usted puede vernos en el condado de la salsa, como dice nuestra gente. También nos puede ver o nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube, MNN New York City, buscando Punto de Vista con Carlos Cabrera. Ahí va usted a YouTube, busca Punto de Vista con Carlos Cabrera y va a encontrar este y cada uno de nuestros programas. De igual manera, los domingos a las 8 de la mañana nos puedes ver, pero por diferentes canales. En Spectrum, canal 67, Verizon Fios, canal 36 y RCN, canal 85. En el internet, igual, mnn.org, haciendo clic en el canal 4. Los domingos a las 8 de la mañana. No hay razón para perderse a Punto de Vista. En esta semana vamos a estar hablando de diferentes temas y tenemos una invitada. Ahí vemos ahí un saludo a nuestro amigo Francisco Olivo, que hoy está de cumpleaños, nuestro embajador allá en el Bronx. Felicidades, hermano, mucha salud, mucha larga vida, alegría, como siempre, un hombre alegre y que es un televidente y embajador nuestro por tantos años aquí en Punto de Vista. Francisco Olivo, allá desde el Bronx, siempre nos ve, sea por el internet, sea por los canales del Bronx, sea por donde sea, pero Francisco Olivo no se pierde a Punto de Vista. Tenemos en el día de hoy, vamos a estar hablando con la profesora Nancy López de la Universidad de Nuevo México más adelante. Mientras tanto, queremos hablarle a ustedes de nuestros avisos que tenemos para el día de hoy. Y como dice ahí, ¿verdad? Nuestra página ahí, felicidades a Francisco Olivo, un hombre fiel aquí a Punto de Vista. Tenemos, como siempre hemos dicho varias veces, ¿verdad? Que vamos a tener una cumbre de líderes latinas en la ciudad de Nueva York. Así que están todas invitadas al llamado de el Caucus Nacional de Mujeres Dominicanas, que está invitando a participar en esta cumbre de líderes latinas en la ciudad. El Caucus Nacional de Mujeres Dominicanas está invitando a asistir a esta cumbre de líderes en la ciudad durante el mes de la historia de la mujer. Únanse a este caucus para escuchar las palabras pronunciadas por mujeres pioneras
de los Estados Unidos y América Latina. Pase su tiempo en este evento único, aprendiendo de estas poderosas mujeres sobre temas relacionados con salud general, salud mental, educación y vivienda. En la cumbre concluirá con una capacitación en organización comunitaria. Forme parte del cambio que queremos impulsar en nuestras comunidades. Del 17 al 19 de marzo del corriente en el Columbia University Irving Media Center, en el 650 West de la 168 Street, en la ciudad de Nueva York, en el Alto Manhattan. Así que entre Broadway y Fort Washington, ahí está el 650 de la 168, donde está el Hospital Presbiteriano. Y las expositoras que están confirmadas para participar en esta cumbre de líderes son la doctora Lenny Arias, Karina Ibar Jacobs, doctora Osiris Barbot, la honorable Carmen de la Rosa, la doctora Johanna Fernández, doctora Ana Cepín, la honorable Jessica González Rojas, la honorable Margarita López, Yarixa Méndez, Nicole Pichardo, Alexmi Polanco, Yesenia Ponce, la doctora Calidis Salas Ramírez y la honorable Amanda Séptimo. Ahí puede registrarse escaneando este código que usted pueden ver en nuestras pantallas. Ponen la cámara de su celular ahí en el código QR code, el código QR, y puede registrarse ahí a través de ese código. Así que vamos, mujeres, a participar, a empoderarnos en este mes de la mujer, que cada día tenemos más, de crear conciencia. Más que una celebración, es una concientización sobre el rol histórico de la mujer a través de los años y a través de todas las naciones del mundo. También tenemos otro anuncio para ustedes que muchos quizás ya han visto. Otro anuncio aquí, que Altagracia Salazar abrirá el segundo día de la cumbre del Caucus de Mujeres Latinas. Altagracia Salazar va a abrir el segundo día. Como todos ustedes saben, Altagracia Salazar es una periodista destacada de la República Dominicana que tiene programas a través de los medios digitales, pero también aquí en MNN y en otras cadenas que llegan aquí al área metropolitana. Así que también se agrega Altagracia Salazar a esta gran cumbre de mujeres latinas en la ciudad de Nueva York. Marlene Peralta será la maestra de ceremonia de la inauguración de la cumbre. Marlene Peralta, con la cual estuve compartiendo hace 2 semanas aquí en el programa. Ella es de su canal Prospecto Latino, una destacada periodista dominicana radicada aquí en la ciudad de Nueva York. Ahí está Marlene Peralta, ahí que activa también. Como siempre, Marlene, gracias por estar ahí y gracias por ser la maestra de ceremonia de este magno evento que va a participar las mujeres latinas aquí en la ciudad de Nueva York. Así que, mis amigos, tengo para decirle a ustedes que ha fallecido el rey de la radio, como todos le conocen, Polito Vega. Polito Vega, que descanse en paz. Nuestras condolencias, oraciones para sus familiares ante esta pérdida. Una pérdida no solamente para ellos, una pérdida para la comunidad latina, para los puertorriqueños de manera especial, pero Polito Vega es parte de nosotros aquí, llamamos, ¿verdad? El rey de la radio. Mi papá estuvo con él en los 70, ahí con un programa llamado Salsarengue,
entre ellos dos que hacían, y verdaderamente descanse en paz. Y vamos, creo que tenemos una imagen acerca de un video acerca de Polito Vega. Que descanse en paz. Polito Vega. En 1959, Polito Vega llega a Nueva York desde su natal Puerto Rico con un sueño: ser cantante. Pero el destino le tenía preparado otro camino. Una tarde, mientras visitaba a un amigo locutor, este le pidió leer algunos nombres al aire. El productor del programa quedó impresionado con su inconfundible voz. Y así, de forma más o menos accidental, nace una leyenda. Su primer programa radial se tituló Fiesta Time y desde entonces se propuso cambiar el rostro de la radio hispana. Comenzó a introducir diferentes ritmos latinos, como el merengue, el mambo, el cha-cha-cha y eventualmente la salsa. Y fue entonces cuando de la mano de Polito Vega empezaron a florecer las carreras de los más grandes artistas de la música latina. Nombres como Tito Puente, Celia Cruz, Johnny Pacheco, Ismael Miranda y Cheo Feliciano se dieron a conocer a través del micrófono del popular locutor. Después de un tiempo en la televisión, Polito decide regresar a la radio, donde Raúl Alarcón, fundador de la primera emisora de radio FM en español en Nueva York, le confía a Polito uno de los espacios más importantes de música, dirigiendo el programa de salsa más aclamado de la ciudad. Y hasta el día de hoy, su show Salsa con Polito de la Mega ocupa el primer lugar de sintonía y continúa siendo el punto de partida para las carreras de una nueva generación de artistas. Y en estos 50 años, la popularidad, el apoyo y la admiración de sus oyentes crecen de tal manera que en 1992 fue coronado como el Rey de la Radio, un título que hasta el momento no ha tenido sucesor. Verdaderamente una gran pérdida para todos nosotros, con este gran locutor que por años estuvo ahí con nosotros. Siempre ustedes lo conocían, ¿verdad? Andando, y muy bueno y muy conocedor de la música nuestra. Programa los fines de semana últimamente que tenía, que era un palo, porque tenía toda esa música conocedora de nosotros, sobre todo mucha salsa, mucha música tropical. Una gran pérdida para todos nosotros, Polito Vega, que por años, por décadas, estuvo en la radio de la ciudad de Nueva York y se llevó ese título de el rey de la radio en Nueva York. Vamos a hablar ahora de un tema, porque mucha gente, ¿verdad? A la gente le gusta engancharse a las modas, y a veces las modas traen consecuencias. Y una de las cosas que mucha gente cree que dejando de fumar, y ahora están con el vapear, como le llaman, ¿verdad? Esos cigarrillos electrónicos. Y vamos a ver la diferencia. ¿Qué es vapear? Si es mejor que fumar, o cuáles son las consecuencias de estas dos prácticas. Veamos. Hoy en día está más que claro que fumar tabaco es peligroso para la salud. Han sido muchas las campañas de concienciación que se han hecho sobre el tema. Fumar incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de cáncer de pulmón, boca o laringe y de otros problemas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que causa una obstrucción del flujo de aire a través de los pulmones. Cuando hablamos de tabaco, el mensaje está claro. Sin embargo, a principios de esta década los cigarrillos electrónicos irrumpen en el mercado y cada vez más gente comienza a utilizarlos sin conocer demasiado bien sus efectos en la salud, incluso considerándolo una alternativa más inocua que el tabaco al estar fumando vapor en lugar de humo. ¿Pero es esto cierto? ¿Son los cigarrillos electrónicos inocuos o son tan peligrosos como el tabaco? Y en ese caso, ¿qué riesgos tienen? ¿Es mejor vapear que fumar? Hoy en La Hiperactina hablamos del vapeo. Esto de aquí es un cigarrillo electrónico. Bueno, y esto también, y esto, y esto. Se le conoce también como vaporizador o vapeador y consiste en un dispositivo electrónico que calienta un líquido en su interior para producir un aerosol que es inhalado por el consumidor. Los cigarrillos electrónicos suelen utilizarse o bien por placer o bien como reemplazo del tabaco tradicional. Cuando inhalamos el humo de un cigarrillo clásico que proviene de la combustión del tabaco, lo llamamos fumar.
mientras que cuando inhalamos el aerosol de un cigarrillo electrónico lo llamamos vapear. Vapear se ha percibido como una actividad más segura que fumar, que deja un mejor sabor de boca y que es menos molesto al no producir el mal olor del humo del tabaco. Sin embargo, aquí viene el primer problema y es que la palabra vapear tiene truco, ya que da a entender que lo que estamos inhalando es un vapor. Pero esto no es del todo cierto. Como te he comentado, los cigarrillos electrónicos producen lo que llamamos un aerosol, que es distinto de lo que se entiende por un vapor. Es decir, entendemos por vapor una sustancia en estado gaseoso, normalmente refiriéndonos al vapor de agua. Sin embargo, un aerosol es un conjunto de partículas microscópicas en suspensión, ya sean sólidas o líquidas. Y concretamente, ¿a qué tipo de partículas nos referimos? O dicho de otro modo, ¿qué hay en el aerosol de un cigarrillo electrónico? Como hemos comentado, el aerosol de un cigarrillo electrónico no es vapor de agua inofensivo y ya está, sino que contiene varios tipos de sustancias químicas. Para empezar, aunque los cigarrillos electrónicos no contienen tabaco como tal, sí que hay algunos que contienen nicotina. La nicotina es una sustancia psicoactiva presente en el tabaco y es la responsable tanto de la adicción al tabaco como de los efectos que produce el tabaco en nuestro cuerpo. Al fumar se reduce el estrés y la ansiedad, se mejora el estado de ánimo y se incrementa el estado de alerta. Pero a pesar de que esto pueda sonar muy bien, la nicotina también produce otros efectos no deseados como el aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, lo cual a su vez incrementa el riesgo de algunas enfermedades cardiovasculares como el infarto cardíaco. Pero los efectos de la nicotina son especialmente preocupantes cuando hablamos de la población joven, es decir, cuando el cerebro está todavía en desarrollo. El problema es que la nicotina puede dañar al cerebro en desarrollo y por tanto afectar a funciones como la memoria, la concentración, el aprendizaje, la atención, el estado de ánimo y el control de los impulsos. Además, se cree que el consumo de nicotina en la adolescencia aumenta el riesgo de tener otros tipos de adicción más adelante en la vida. Por ejemplo, se cree que los jóvenes que utilizan cigarrillos electrónicos se convertirán en fumadores con más facilidad. ¿Y por qué te cuento todo esto? Pues porque la mayoría de cigarrillos electrónicos contienen nicotina. Y de hecho, la cantidad de nicotina que se inhala a través de los cigarrillos electrónicos suele ser mayor que la que se inhala al fumar tabaco, con lo que en ese aspecto habría que tener cuidado. Sin embargo, como te he comentado, hay vapeadores que no contienen nicotina. En este caso, ¿qué llevan? ¿Y seguiría siendo malo? Pues lo cierto es que el aerosol de los cigarrillos electrónicos contiene otras sustancias químicas como los humectantes, aromatizantes y metales pesados. Vamos uno por uno. Para empezar, los llamados humectantes son sustancias que retienen el agua. Algunos humectantes presentes en los vapeadores serían el propilenglicol y el glicerol. Al principio se creía que estos humectantes eran inocuos. El problema está cuando estas sustancias se calientan. Algunos estudios vieron que al calentarse los humectantes, estos daban lugar a dos tipos de sustancias. Por un lado, a sustancias cancerígenas conocidas y por otro lado, sustancias irritantes para las vías respiratorias que son capaces de dañar la mucosa pulmonar. De todos modos, los humectantes no son las únicas sustancias presentes en el aerosol. Este también contiene aromatizantes, que son los responsables de dar sabor al aerosol, es decir, de que sepa a frutas, a dulces o a menta. Y uno de los aromatizantes de los que más se ha hablado es el diacetilo. El diacetilo es un aditivo alimentario, pero también se utiliza en los cigarrillos electrónicos para darles un sabor parecido a la mantequilla. El problema tanto del diacetilo como de otros aromatizantes es que estos se consideran seguros para la ingestión, pero cuando hablamos de inhalación la cosa cambia. El intestino es capaz de procesar más sustancias que los pulmones, pero a día de hoy se desconoce qué efectos puede tener en la salud coger una sustancia perfectamente segura para comer, vaporizarla a 500 grados e inhalarla. De hecho, algunas investigaciones demuestran que los aromatizantes presentes en los cigarrillos electrónicos tienen efectos tóxicos en los pulmones. Por ejemplo, pueden producir lo que llamamos una bronquiolitis obliterante, es decir, una afección en la que los bronquiolos de tus pulmones se dañan y se inflaman, dando lugar a cicatrices que obstruyen las vías respiratorias. Pero todavía harían falta más estudios para analizar estos efectos a largo plazo. Y ya por último, habiendo visto los humectantes y los aromatizantes, los cigarrillos electrónicos también contienen algunos metales pesados conocidos como el níquel, el aluminio, el cromo, el hierro, el plomo o el estaño. Estos metales pesados están presentes en la bobina de metal del cigarrillo electrónico que calienta el líquido en su interior para producir aerosol,
y por extensión también se encuentran en el aerosol que producen estos cigarrillos. A día de hoy sabemos que los metales pesados son peligrosos porque pueden provocar daños en nuestro sistema nervioso, enfermedades cardiovasculares o cáncer. Pero lo cierto es que todavía se desconocen los efectos a largo plazo de una exposición sostenida a los metales de los cigarrillos electrónicos, con lo que habrá que ver qué nos depara el futuro. En resumen, el aerosol de un cigarrillo electrónico contiene las siguientes sustancias: nicotina, humectantes, aromatizantes y metales pesados. Y hemos visto que a corto plazo consumir cigarrillos electrónicos conlleva consumir tanto sustancias irritantes para nuestros pulmones como sustancias potencialmente cancerígenas. Sin embargo, ¿cuáles son los efectos de los cigarrillos electrónicos a largo plazo? Pues tenemos un problema con esto y es el siguiente. Los cigarrillos electrónicos son algo relativamente reciente, lo cual significa que a día de hoy todavía no tenemos estudios sobre los efectos que pueden producir a largo plazo en la salud. Por ejemplo, es cierto que se sabe que el aerosol del cigarrillo electrónico contiene sustancias cancerígenas, pero algunas enfermedades como el cáncer de pulmón aparecen tras años y años de acumulación de daños en el organismo, con lo que todavía no podemos saber cuál es la implicación exacta de los vapeadores en el riesgo de cáncer. También hemos visto que los aromatizantes como el diacetilo son seguros para la ingestión, pero no sabemos qué efectos tendrá a largo plazo su inhalación y contacto repetido con nuestros pulmones. No solo eso, que no es poco, sino que los estudios sobre cigarrillos electrónicos tienen sus propias limitaciones. Existen tantas marcas distintas con diferentes diseños y composición y con diferentes concentraciones de nicotina e incluso de otras drogas, porque los vapeadores también se pueden utilizar para administrar drogas como el cannabis, que intentar estudiar todo esto pues no es una tarea precisamente fácil. Pero por supuesto, eso no significa que no se deba seguir intentando. En resumen, quedan muchas incógnitas por resolver. Es posible que haya efectos en la salud que a día de hoy todavía no conozcamos. Habrá que esperar algunos años para ver cómo evoluciona el asunto y para poder conocer los efectos a largo plazo de consumir cigarrillos electrónicos. De todos modos, hay muchas personas que utilizan el cigarrillo electrónico no por placer, sino como reemplazo del tabaco. Con lo que una pregunta que se hace mucha gente es: ¿son mejores los cigarrillos electrónicos que los cigarrillos convencionales? ¿Es mejor vapear que fumar? Pues la respuesta parece ser que sí. Los cigarrillos electrónicos contendrían, a priori, menos sustancias químicas nocivas que los cigarrillos quemados. Entre otras cosas, no se produce ni alquitrán ni monóxido de carbono, dos de los elementos más dañinos del humo del tabaco. Para que te hagas una idea, el humo del tabaco contiene 7000 sustancias químicas, de las cuales 70 son potencialmente cancerígenas. Y si bien es cierto que el aerosol de los vaporizadores contiene sustancias cancerígenas, estamos hablando de cantidades significativamente más bajas que las del humo del cigarrillo. Visto así, la idea de un cigarrillo electrónico como reemplazo del tabaco convencional pues tendría sentido. Lo que pasa que esto sería en cuanto a salud, porque todavía no hay estudios concluyentes que demuestren que los cigarrillos electrónicos ayudan a la gente a dejar de fumar, o sea que todavía haría falta más investigación. Pero como hemos visto, que los vapeadores sean menos dañinos que el tabaco no significa que estos no causen daños en la salud. Ya hemos visto que fumar cigarrillos electrónicos tiene efectos en la salud a corto plazo. Al final hay que saber diferenciar. Una cosa es pasar de fumar a consumir cigarrillos electrónicos y otra es empezar a consumir cigarrillos electrónicos con la nicotina y con las sustancias que contienen simplemente porque lo consideremos como inocuo. En su día, mucha gente se sumó a la moda de fumar tabaco cuando era algo nuevo y desconocido, y nos llevó un tiempo darnos cuenta de cosas que a día de hoy damos por sentado, como que fumar aumenta significativamente el riesgo de cáncer. Los cigarrillos electrónicos parecen más seguros que el tabaco en cuanto a riesgo de cáncer, pero ¿qué hay del resto de sustancias que se ha visto que dañan nuestros pulmones? ¿Qué nos deparará el futuro? Lo veremos en un vídeo de la hiperactina allí por 2054. Definitivamente, señores, qué bueno era preguntarse uno. Tenía un profesor que me decía: nada es porque sí ni porque no. Todo tiene un porqué. Entonces vamos a investigar qué es eso, si fumar, si vapear, si eso es saludable para mi cuerpo, para mi salud, porque al final de todo tu primer amor es el amor. Primer amor es el amor a uno mismo. Si yo no puedo amarme a mí mismo, no puedo amar a otro. Así que vamos a cuidarnos y amarnos y no entrar en moda por entrar en moda, sino consciente. Ahora vamos a pasar un tema importantísimo. Todo el mundo oyó una noticia del gobierno que dice: el gobierno de Biden va a poner ahora los hispanos, la etnia hispana, como que es una raza en lo que tiene que ver con el censo y los
formularios federales o agencias federales. Vamos a ver un TED de la profesora Nancy López. ¿Qué raza vas a marcar en el censo? ¿Hispano o como una etnia o como una raza? Vamos a ver qué ella nos dice acerca de eso, porque luego vamos a tener un conversatorio con ella después de este video. Veamos. Raza es un estatus social que tiene que ver más con la historia de los países de nosotros y de los Estados Unidos que con nada de genética, ni cultura, ni nacionalidad, ni etnia. Así es que no debemos de confundir raza. Le pregunté al principio, ¿qué es su raza en la calle? ¿Por qué le hago esa pregunta? Porque es un concepto que yo en inglés se llama street race. En otras palabras, si entendemos que la raza tiene que ver con una relación de poder que en muchos casos se le atribuye a una persona por el color de su piel y por sus rasgos físicos, tenemos que entender que es una construcción social. Un ejemplo, cuando yo vivía en Nueva York tenía 3 amigos. Uno se parecía al cantante Ricky Martin. Muy elegante, ¿no? Su piel clara, rasgos que se asocian con la raza europea. El otro se parecía más bien como al actor George López, mexicano-americano, con la piel morena, pero no rasgos negros, sino con la raza que normalmente se asocia a gente indígena. Y luego tenía otro amigo que se parecía al pelotero dominicano, David Ortiz, con su piel hasta más oscura, pero con rasgos que se asocian con la raza negra. Bueno, cuando ellos fueron a buscar apartamento en el mismo edificio, ¿qué sucedió? Que al que tenía la piel clara sí hay apartamentos, pero a los otros 2 no. Y esto no es único. En todo el país se hizo un estudio por medio del Instituto Urbano en Washington, D.C., donde fueron a 29 ciudades en este país, con 8,000 personas que fueron tocando la puerta y descubrieron que la discriminación no era tanto por el apellido o si hablan otro idioma o si tienen una cultura distinta, sino tan pronto se presentan y luego miran a una persona que es visiblemente distinto, ahí sucedió. Le sucedió a mi suegro, nuevo mexicano, hispano, cuando fue a buscar apartamento le dijeron no les rentamos ni a perros ni a mexicanos. Vieron su piel oscura y ahí sucedió la discriminación. Por eso le quiero señalar cómo contestaron la pregunta de raza en el censo del 2010, los hispanos. Solamente el 2% contestaron que eran indígenas de las Américas. Como mencioné, George López, por ejemplo, que tiene su piel oscura, quizás no afro. Muchos hispanos ponen blanco, aunque en realidad cuando van caminando por la calle no es así que lo tratan. Así es que pónganse a pensar cómo esos números sí pueden cambiar y ayudar para pelear para la justicia social. Lo mismo sucede con los afrolatinos. Mi mamá es también afrolatina, hasta más oscura que yo, y muchos afrolatinos no contestan el censo indicando que tienen sus facciones afro. Solamente el 3% de este país, cuando el 90% de las personas esclavizadas fueron a toda Latinoamérica. Tenemos que cambiar eso. Entonces, ¿por qué es tan importante llenar el formulario del censo? Primeramente, saben el clima político y es algo que nosotros necesitamos asegurarnos de ese contado completo y preciso, porque eso va a determinar el futuro de nuestra juventud, de las escuelas, de las carreteras, de los hospitales. También es importante para combatir la discriminación por raza o color. En conclusión, le voy a repetir lo que dijo mi mamá a todos sus 5 hijos cuando veían una injusticia. No dejes que nadie te robe tu derecho. ¿Y tú vas a ser contado para el censo 2020? ¿Vas a ayudar a tus vecinos, a los ancianos, a nuestras personas mayores de edad?
¿Qué vas a marcar? ¿Origen hispano, dominicano, puertorriqueño, cubano, salvadoreño, mexicano? Y para la segunda pregunta, ¿qué es tu raza o color? Pónganse a pensar qué van a poner cuando van caminando por la calle. Cómo esos números nos pueden ayudar a asegurar un futuro mejor y para batallar para la justicia social. Definitivamente, señores. Y este es un tema importantísimo. Le damos la bienvenida a la profesora Nancy López, directora y cofundadora del Instituto de Estudios de Raza y Justicia Social en la Universidad de Nuevo México. Qué bueno tenerle con nosotros aquí en Punto de Vista y que la ciudad de Nueva York, nuestros televidentes puedan oír sus temas apasionados acerca de este tema que nos incluye a todos. Bienvenida. El placer es mío y estoy tan orgullosa y contenta que tenemos este espacio para hablar sobre el futuro de nuestra juventud y de nuestros nietos y primos y cómo podemos practicar solidaridad entre nuestra comunidad. Definitivamente, definitivamente. Yo casi hago una práctica, ¿verdad? Cuando nuestros invitados están con nosotros para que la gente sepa con quién estamos hablando. No solamente que le demos la bienvenida, pero que usted nos hable un poquito de su trayectoria e historia de vida. Y ya vimos algo ahí en su video de dónde viene y cuáles son sus raíces. Háblanos un poquito breve y luego seguimos en el tema. Claro que sí. Mi nombre es Nancy López, como usted dijo, y soy profesora de sociología. Yo nací en Nueva York. Mi familia viene de la República Dominicana, cibaeños, y yo estudié en Nueva York toda mi vida. Tengo 22 años aquí en la Universidad de Nuevo México, pero la verdad es que estoy emocionada porque fue por medio de mis padres que vinieron de orígenes muy humildes. No pudieron estudiar más de la primaria, pero nos enseñaron toda la belleza de nuestra cultura, el idioma y también cómo batallar cuando hay una injusticia, específicamente mi mamá, que crió a 5 hijos con ese conocimiento de que tenemos que batallar para la justicia. Y luchar por eso, ¿verdad? Decía, cuando estaba en la universidad, universidad pública, hacían movilizaciones y decían, los derechos no se mendigan, los derechos se arrebatan, los derechos se pelean, los derechos se buscan. Y creo más o menos es la idea que tu mamá le decía a ustedes. Y esto es muy importante. Hablamos, habla usted, trabaja y fundadora de esta Instituto de Estudios de Raza y Justicia Social en la Universidad de Nuevo México. Háblanos también brevemente acerca de la visión y misión de este instituto dentro de la universidad. Sí, lo establecí con una cofundadora que estuvo conmigo 2 años, Laura Gómez, que también es socióloga y profesora de Derecho. Y la idea era que en una universidad de investigación se debe de tener un lugar donde personas que hacen estudio, o sea, en arte, en salud, en educación y sociología como yo, o en derecho, donde podemos compartir no solo estudios, pero estrategias y formas de ayudar a combatir la discriminación social. Entonces, una de las cosas que nosotros creamos fue el primer certificado en el país, que es de todas disciplinas, tomar 5 clases a nivel graduado y está abierto a la comunidad para entender más profundamente qué significa raza cuando estamos hablando de desigualdad en salud o en vivienda o en educación o empleo. Y también tenemos uno para subgraduados. Pero la visión era que íbamos a producir mejor estudio y también estudio que tenga que implicar o ayudar a la política pública. Y de hecho, ahora podemos hablar un poco de los cambios que se están sugiriendo que posiblemente van a crear problemas y también más desigualdad dentro de las comunidades que más necesitan. Definitivamente, y es algo que nos incluye a todos.
y muchas veces nos confundimos todos. Yo una vez estaba llenando un formulario al lado de mi padre y él me decía, ¿y por qué tú estás poniendo ahí negro? Y yo le dije, papá, ¿y de qué color es abuela tu mamá? Sí, Ser negra. Y yo, ¿y de qué color es abuelita? Le decíamos abuelita, pero es mi bisabuela, que es la abuela de él. Decía, muy negra. Y yo, entonces tú te das cuenta cuando yo veo mis facciones y la gente que me ve y me ve mis labios y me ve las facciones de mi cara, se da cuenta que yo soy negro y por eso yo en mi formulario pongo negro. Entonces, esto lo traigo a colación porque a través de los años, el censo, el Buró de Censo de los Estados Unidos ha confundido mucho eh, con esta pregunta y mucha gente se queda en el limbo. ¿Y sí. cómo me identifico? ¿Y cómo me pongo? ¿Y qué digo? Entonces, esa confusión entre raza y etnia, ¿por qué es importante conocer la diferencia, profesora López? Es sumamente importante. Actualmente nosotros tenemos dos preguntas en el censo. La primera pregunta, si uno es hispano, yo contesto sí, y qué es tu origen o su etnia, su cultura, y yo pongo dominicana. La segunda pregunta es la pregunta qué es tu raza, que en realidad debe de ser qué es tu raza o color. Y ahí es muy importante que nosotros los que no parecemos blancos y que tenemos facciones afro, ponemos afro, porque, por ejemplo, yo señalé que ya hay estudios que enseñan que cuando alguien está llamando para buscar apartamento y quizás tienen un apellido semejante, pero si parecen afro, si parecen visiblemente de color moreno, etcétera, le dan otro trato, ni le enseñan a veces los apartamentos o le dicen que ya no existen, etcétera. Mientras los primos que quizá tienen facciones que se asocian con la raza blanca europea, le dicen, sí, aquí hay 3 apartamentos, elija el que quieran. Y no es porque esas personas no son hispanas, es reconociendo que hay una desigualdad y un trato distinto basado en raza. Así es que etnia tiene que ver con la cultura. Somos todos o dominicanos o en el caso de mi esposo mexicano o por ejemplo salvadoreño, colombiano, lo que sea. Eso es bello y tenemos que tener datos sobre eso. Pero si nosotros confundimos cultura con raza, no vamos a poder hacer visible si hay una injusticia contra primos que quizás, o hasta hermanos o esposos que son técnicamente de la misma cultura, pero en términos de raza, que es un estatus social, no tiene nada que ver con ADN, sino el estatus, la posición social que tiene que ver con sus rasgos físicos para ver si hay una desigualdad en pago. Y hasta cuando uno está enfermo y va al cuarto de emergencia, hay estudios que documentan que hay distinto trato, no por la cultura, sino por sus rasgos físicos, raza. Yo le digo street race o raza o color en la calle. Y por eso me preocupa tanto lo que está proponiendo la Oficina de Administración de Presupuesto, en inglés se dice Office of Management and Budget, OMB. Ellos, hasta el día 12 podemos mandar comentario, pero le puedo decir que su propuesta inicial es no tener las dos preguntas aparte, que nos deja ver si hay un trato desigual por raza, aunque sean de la misma familia. Pero ellos están diciendo, vamos a preguntar sobre si es de origen hispano y raza en la misma pregunta. ¿Y qué va a pasar? Muchas personas van a decir, sí, yo soy hispano y yo soy colombiano o salvadoreño o soy panameño y dejarlo así. O peor, pueden decir, están preguntando, yo me tomé un examen del ADN y dice que yo tengo origen judío y asiático y qué sé yo qué, pero la verdad es que en su vida cotidiana se han experimentado distinto trato, no por la ADN, sino por el hecho de que raza es un estatus social que tiene que ver con cómo uno aparece con su color, su pelo y todo. Así es que si le interesa asegurar que en el futuro, en 30 años, sus nietos que parecen
más clarito, más blanquito, y los que parecen negro y los que parecen quizás indígena, están recibiendo el mismo trato en el empleo o cuando van buscando vivienda o cuando van a ver el doctor. Necesitamos mantener las dos preguntas. No debemos de combinar, o vamos a tener datos que van a eliminar la posibilidad de documentar y rectificar si hay una desigualdad por raza. Y es muy importante, ¿verdad? Porque tal como usted acaba de decir, el registro federal y la Oficina de Administración de Presupuesto ha establecido lo que aquí conocemos mucho, ¿verdad? En esta área, vistas públicas, para que la gente pueda hacer comentarios, hacer sugerencias, hacer esto. Ellos han dicho 75 días que van a expirar, tal como dice la profesora, ¿verdad? En abril 12, va a expirar. Es decir, que o, si nos quedamos callados, como muchas veces nos quedamos callados, no solamente como ciudadanos, pero nuestras organizaciones representativas de nosotros los latinos, este es el momento de hacernos sentir y explicar por qué debe estar, por qué es importante para nosotros. 75 días que ya están corriendo y que en abril 12 ya no va a haber más vistas públicas, no más comentarios, no más sugerencias. ¿Y sabe qué? Las consecuencias las vamos a experimentar nosotros. Por eso ahora que tenemos que mirar y analizar y oír. Mira, hemos invitado a ella, ¿verdad?, de Nuevo México para que esté aquí, para que le hable a la gente de Nueva York. Eso es lo bueno, que la tecnología nos ha unido a todos. Es cierto, es cierto. Y no, la verdad es que todos estos cambios están pasando mientras muchas personas en nuestra comunidad ni saben lo que está pasando. Y es lamentable. Y la verdad es que hay que reclamar que por qué cuando se hizo ese anuncio hace ya varias semanas y queda hasta el 12 de abril para mandar comentarios, no se puso ese anuncio en ningún idioma menos inglés. Eso no es aceptable. El censo tiene formularios en distintos idiomas. ¿Y por qué un registro que va a ser la fuente de informar cómo estos cambios se hacen? No solo para el censo, pero para todo, para el hospital, para el sitio de empleo, para determinar cómo vamos a proteger los derechos civiles que tienen que ver con el voto, con vivienda. Es la oficina que le dice a todo el mundo, incluyendo el censo. Entonces, hasta que nosotros, y debemos de poner un comentario que por qué este registro, este anuncio no se puso en otros idiomas, especialmente en español, porque el cambio que se está proponiendo va a impactar a esta comunidad. Y ¿cómo se dice? Los estudios que se han hecho en el censo, lamentablemente, especialmente para población afrolatina, no incluyeron, por ejemplo, el noroeste, donde está Nueva York, donde está Boston, excluyeron los lugares donde en realidad hay una concentración de la población afro-latina, latinos con origen negro. Entonces, eso es un gran problema. Y también el hecho de que muchas de estas comités donde ellos eligen a personas a representar a las comunidades nunca han incluido, que yo sepa, y hay muchos afrolatinos, no solo yo, que son sociólogos, son profesores de derecho, etcétera, de salud, y no han incluido hasta el día a una representación de alguien que hace estudios sobre desigualdad en la comunidad afrolatina y que es afrolatina. Es algo que también hay que señalar. Pero hay una campaña que actualmente el Foro Afrolatino está lanzando y que ha lanzado, donde pueden ir y ver cómo pueden mandar una carta o pueden mandarla como quiera, OMB, Federal Registry, el registro federal, y decir que estamos pidiendo un moratorio, una moratoria, que no se combine la pregunta separada que dice que eres hispano y qué es tu origen y qué es tu raza, que hasta que ellos hagan una prueba que en realidad incluya la comunidad afrolatina, no pueden determinar que no hay ningún impacto, y que también tengan en cuenta que todos los estudios que se han hecho, y no es uno, tenemos una lista de referencias grandísimas con
con toda la desigualdad que suceden cuando uno separa raza y etnia, y si la combinan, ya eso no se va a poder ni documentar, se va a hacer invisible. Entonces, hay un refrán que ustedes lo han oído: no se puede tapar el sol con un dedo. Los latinos somos de muchas razas y tenemos la belleza de tener a gente que pueden entender que tenemos hasta hermanos o hermanas que son tratados distintos. Y tenemos que documentar eso, no ocultarlo y decir, no, toditos somos tratados igual, para si en realidad queremos practicar solidaridad y justicia social. Así es que no se puede ocultar eso y no debemos de tratar de capturar dos conceptos muy distintos en una pregunta, o vamos a tener cifras que no significan nada para la justicia social. Y sobre todo que, tal como usted decía, ¿verdad? Esto no se ha publicado, claro, inclusive muchos, los medios de comunicación latinos. Cuando yo vi la noticia, dice, administración Biden va a declarar ahora los latinos como una raza. Inclusive mucha gente se quedó en el limbo, pero yo no sabía que latino es una raza, yo pensaba que es una etnia, entonces y mucha gente se quedó así. Yo inclusive puse parte hace varias semanas atrás, cuando salió esto, esto suena raro, pero vamos a poner el video. Esto es lo que está diciendo el gobierno, que va a fusionar etnia y raza. Y hasta ahora yo decía, o yo soy negro, o yo soy asiático, de la raza amarilla, o soy nativo, o soy blanco. Pero entonces quedó mucha gente que no, sobre todo los medios de comunicación latinos, hispanos, no dieron ni explicaron, ni se hizo foro, ni se explicó de manera clara todo esto. Y creo que buen trabajo están haciendo ustedes de crear por lo menos el llamado a la gente a saber y que tenemos que actuar y actuar rápido y decir, espérate, así como muchos se quedan en el limbo. Alguien me preguntó en la oficina, Carlos, pero ¿qué quiere decir eso? Y yo, eso mismo me estoy preguntando, no sé, porque solamente dijeron, mucha gente lo celebró de una vez, pero no sabe el por qué. Tenemos que saber el porqué de las cosas. Y en ese mismo orden, ¿me iba a decir algo usted? Bien. No siga, por favor. En ese mismo orden le iba a preguntar, ¿cuál será el impacto de que se mantenga esta propuesta del gobierno de Estados Unidos? ¿Cuál será el impacto para nosotros como comunidad de fusionarse los latinos y la raza en una sola palabra? Bueno, el impacto es tomar el riesgo de que no vamos a tener datos sobre raza. Vamos a tener datos quizás sobre etnia. La gente puede marcar y entrar, soy colombiano, salvadoreño, lo que sea, argentino, etcétera. Pero la mayoría de las personas van a dejar eso, no van a marcar 2 o 3 cajitas, pero también le expliqué, si marcamos 2 o 3 cajitas y la gente está entendiendo, me están preguntando qué es mi ascendencia, eso no es lo mismo que raza. Y el otro riesgo es que para contar a gente, para representar en el gobierno, van a decir, aquí estas personas que normalmente si habían las 2 preguntas separadas, dicen, sí, yo soy hispano y yo soy blanco, o yo soy negro, o quizá pueden poner trigueño claro, trigueño oscuro, o lo que sea, mestizo claro, mestizo oscuro, o moreno, o lo que sea. Pero ahora, cuando combinen, quizá esa persona que tiene 5 generaciones aquí va a decir, yo no creo que voy a decir que soy hispano, solamente voy a poner que soy blanco o que soy negro. En otra palabra, cuando tienen las 2 preguntas, la mayoría de los latinos sí ponen sí, yo soy latino. Y esa es una categoría que está protegida con los derechos civiles y que puede ser representada cuando están diseñando los distritos para representarnos en la Cámara del Gobierno, en el Congreso. Pero lo que van a tomar el riesgo es que alguna de estas personas van a decir, yo solamente voy a marcar mi raza, porque me están preguntando 2 cosas en una, o van a marcar 5 cajitas que no nos van a ayudar
a entender la discriminación por raza o color. Y puede afectar económicamente y políticamente en las líneas de distrito y todas esas cosas. Tiene muchas consecuencias. Es en grave. esto, porque es lo que ha pasado a través de la historia. Como nosotros, al no ser contado de la manera correcta, hemos perdido tanto los latinos. Por eso, porque nos meten miedo con el tema de la inmigración, de la legalidad, no nos dejan contar. Sin embargo, el dinero no llega a donde tiene que llegar, que se necesita por la cantidad que tenemos. Tienen miedo, no quieren abrir la puerta, por todas esas cosas, porque no es fortuito. Es intenciones dirigidas. Vamos a buscar que no cuenten, vamos a meterle cualquier cuento para que no cuenten, y luego ahí perdemos representantes en la Cámara Baja de los Estados Unidos. Ahí perdemos recursos para las escuelas, recursos para la vivienda, ahí perdemos para la educación. Muchísimas maneras nos puede afectar cuando no nos contamos bien, cuando no representamos bien en las estadísticas de este país. Definitivamente. Y déjeme decirle que ha habido abuso. Por ejemplo, en algunos estados no han colectado las dos preguntas, solamente han colectado raza, y por eso muchas organizaciones están diciendo, sí, por eso es que necesitamos crear hispano como una raza. Pero en ese caso, el hecho de que un estado no está colectando origen hispano es ilegal, porque ahí mismo actualmente la Oficina de Administración del Presupuesto dice, tienen que colectar las dos preguntas. Si hay un estado que no lo está haciendo, está en contra de la ley. Entonces, el arreglo no es, vamos a combinar. El arreglo es decir, esos estados que no lo están haciendo tienen que ser responsables y tienen que cambiar eso. Entonces, sí, afecta muchísimo, porque si tenemos las dos preguntas, definitivamente vamos a capturar el número de todos los hispanos. La segunda pregunta nos va a ayudar a determinar si hay discriminación racial en pago, en vivienda, etcétera. Pero si la combinamos, estamos tomando el riesgo de que el número total de los hispanos, no solo los afrolatinos y los indígenas, los latinos que son indígenas, pero el número total de latinos va a disminuir, y eso significa menos dinero, menos recursos, menos escuela, menos atención para esa comunidad de interés. Y no sé por qué algunas organizaciones latinas con buenas intenciones piensan, es una buena idea, vamos a ponerlo igual, pero están tomando un gran riesgo en reducir el número total del contado de latinos, y definitivamente el contado de latinos que son afro, indígena o cualquier otra raza, que esos números van a disminuir. En nuestra mente estamos como conectados, porque de eso precisamente yo le iba a preguntar, ¿a qué debe usted, con su conocimiento de este tema y como socióloga, a que hay ante este tema propuestas encontradas respecto a la fusión de latinos y raza? Y veo que hay académicos y activistas con posiciones encontradas. ¿A qué cree usted que se debe? Tiene que ver con el hecho de que en este país hay una historia muy complicada sobre derechos raciales y movimientos sociales que quieren documentar la injusticia para arreglarla. Por ejemplo, en el 1964 se pasó el Acto de Derechos Civiles, que protege contra discriminación de color, raza, nacionalidad, etc. Y a partir de eso, en el censo de 1970, ya se eliminó la palabra color para crear la confusión. Porque la verdad es que cuando nosotros estamos colectando datos sobre raza, tenemos que explicar por qué es importante entender que eso no es lo mismo que cultura, o que como nacionalidad o origen, ascendencia, que es distinto. Entonces hay todo como un movimiento. Usted ve que ahora con los derechos del voto se está disminuyendo el acto de derechos de voto,
también los casos sobre affirmative action, acción afirmativa. Entonces, tiene que ver todo con un contexto político que tiene una reacción en contra del movimiento de derechos civiles. Si podemos quitar la palabra raza y quitar datos que tengan que ver con raza y decir todos tenemos identidades personales y no tiene nada que ver con algo material, entonces no tenemos la posibilidad de reclamar que hay una injusticia. Entonces es como un proyecto racial. Hay un libro que les recomiendo que lean que se llama Racial Formation in the United States, la formación racial en los Estados Unidos, que habla sobre proyectos raciales. Interpretar, representar a raza de una forma que quita el hecho de que está conectado a recursos. Es parte de un proyecto que Eduardo Bonilla Silva le llama Colorblind Racism, o un racismo que dice, no, racismo ya no existe, es solamente identidad, el color no tiene nada que ver con eso, y sabemos que no. Y muchos de nuestros países en Latinoamérica están haciendo todo lo contrario. Después de muchos años de negar que el trato por raza o color existe, ahora sí están colectando esos datos, pero lo opuesto está sucediendo aquí. ¿Por qué? Pues profesora Nancy López de la Universidad de Nuevo México, del Instituto de Raza y Justicia Social. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Punto de Vista. Esta es su casa, así que no sea la última, no sea la última, solamente la primera. Muchas gracias por estar con nosotros. Mil gracias, Carlos. Y otra vez, acción. Necesitamos acción. Manden su comentario antes del 12 de abril y chequean la página web del Afro Latino Forum. Tiene muchos eventos y información. Muchísimas gracias. A ustedes, amigos televidentes, gracias. Gracias a MNN que hace posible este programa. Zenaida Méndez, nuestra directora ejecutiva. Dulce Mateo, coproductora, y la dirección técnica de Freddy Pinto y Carla Robles. Será pues hasta la próxima semana cuando nuevamente estaremos con todos ustedes. Hasta entonces.